Bien, entonces buenas tardes con todos. Vamos a comenzar hoy día entonces la clase práctica. Voy a comenzar proyectando el caso de uso que vamos a hacer hoy día. Lo vamos a leer y más o menos vamos a ver una mirada general a la práctica que vamos a realizar y de qué se trata, ¿no? Y luego lo vamos desarrollando ya de manera en el código. Eh, entonces dice, reto de Python, dice detección de anemia y desnutrición infantil. Ya. Bueno, el contexto dice, el Ministerio de Salud busca evaluar el estado nutricional de anemia en niños menores de 5 años. Esperen un momento, creo que no he activado el audio aún. Efectivamente, ya. Bueno, no había activado todavía el audio. Ya. Eh, Les mencionaba que vamos a ver, esta es la casuística que vamos a ver el día de hoy. El problema en sí que vamos a desarrollar, que es un problema de detección de anemia y de desnutrición infantil. Ya lo que dice el contexto acá, ¿no? Dice, el Ministerio de Salud busca evaluar el estado nutricional y de anemia en niños menores de 5 años. Ya, se requiere un programa en Python que permita registrar pacientes, ya eso ya lo hemos visto, calcular indicadores nutricionales, una parte hemos visto, ¿no?, del índice de masa corporal, clasificar la anemia y desnutrición, generar estadísticas finales. Ya, dentro de los requerimientos del reto tenemos los datos que se van a ingresar por paciente. Vamos a ingresar el nombre, edad, peso, talla, hemoglobina. Las funciones que vamos a implementar son las siguientes. Ingresar pacientes, calcular índice de masa corporal. A ver, un momento, voy a silenciar el audio. Ya, con eso lo silenciamos a todos. Aquí hay un audio también. Y a ver. Mm, ¿Qué hago? Ya, a ver. Ya creo que ahí está bien. Ok, entonces comparto todavía la presentación porque le estaba leyendo el reto en sí. Las funciones que vamos a implementar son las siguientes. Ingresar pacientes, calcular índice de masa corporal. En la clase teórica habíamos visto cómo pasarles parámetros a las funciones. En este caso, para esta función vamos a tener el peso y la talla en centímetros. Clasificar la desnutrición, el índice de masa corporal va a ser un parámetro y la edad en meses. Vamos a clasificar la anemia. La anemia se clasifica con el dato de la hemoglobina y la edad en meses. Y por último vamos a mostrar el reporte de pacientes, ¿no? Vamos a usar para nuestros datos, nuestra data, para manejar nuestra data vamos a usar las listas y diccionarios para almacenar los datos. Acá son los criterios de clasificación que vamos a usar. Vamos a usar, por ejemplo, para la desnutrición, los rangos del índice de masa corporal que tenga menor que 14 es una desnutrición severa, entre 14 y 16 una desnutrición moderada, de 16 a 18 riesgo de desnutrición y normal que sea mayor o igual que 18. Y en cuanto a la anemia, este es un caso simple, ¿no? Lo estamos haciendo que sea el caso menor que 11 va a ser anemia y mayor que 11 va a ser normal. Ya acá vamos a trabajar con ya digamos que esta es una hemoglobina ya calculada, ¿no? Porque ustedes saben que para medir la hemoglobina hay dos partes, ¿no? Lo que es la parte la observada y la calculada, ¿no? La ajustada, que se hace a nivel tomando en cuenta la altura de la ubicación, ¿no? De la ubicación en sí. Pero bueno, este es un caso simplificado, ya no nos vamos a meter mucho con el cálculo exacto de la hemoglobina, solamente vamos a tomar esta casuística no simple, sencilla nada más, porque es lo que se trata es de esto, ¿no? O sea, primero aprender la programación y ya luego enfocarnos ya en las condiciones exactas, ya en los casos de uso reales, ¿no? Eh,
El uso, bueno, condiciones del reto, dice uso obligatorio de funciones con parámetros y retorno que hemos estado viendo. O sea, si se dan cuenta, este ejercicio es bien parecido a lo que ya hemos venido haciendo. La diferencia es que estamos trabajando esta vez con funciones y parámetros, ¿no? Eh, el uso de estructuras de control, ya el while, el for, el if. Uso de listas y diccionarios y código modular y sin variables globales. Ya. Hay un bonus y creo que eso sería todo para comenzar, ¿no? Vamos, entonces lo que voy a hacer entonces, ya leí más o menos, me enfrasqué un poco de cómo, qué es lo que se requiere y bueno, ingresamos entonces a nuestro entorno para programar. Nos conectamos a nuestro entorno y acá lo vamos a desarrollar ese proyecto. Bien, entonces estamos abriendo acá nuestro entorno de trabajo. Vamos a abrir el editor de código que le llama, que es el Visual Studio Code. Ya en la clase de teoría, si repasamos un poco la teoría que hemos visto la vez pasada, habíamos visto cómo se definen las funciones, ¿no? Cómo se trabajan las funciones. Acá ya hemos hecho algunas funciones que de repente para este problema lo podemos copiar, ¿no? Lo podemos reutilizar. Tenemos funciones de calcular el índice de masa corporal y clasificar el índice de masa corporal. Este es el primer ejemplo que hicimos. Y acá hicimos la última parte, hicimos lo que es el riesgo cardiovascular, ¿no? Ya, entonces acá en esta voy a crear otra carpeta dentro para generar ese ejemplo lo voy a llamar clase. A ver, ya, ya acá lo voy a poner ejemplo 1, le voy a poner ejemplo. Listo. Entonces esto es lo que vamos a desarrollar acá, ¿no? Recuerden que para ejecutar nuestro código tenemos que sabernos ubicar bien dentro de la carpeta, ¿no?, que vamos a usar. Eh, quiero, por ejemplo, lo que voy a ejecutar es este ejemplo 1 que está dentro de clase 4 práctica. Estoy en la carpeta raíz que se llama curso Python. Entonces tengo que dirigirme a esa carpeta, ¿no? Exactamente. Entonces les voy a poner mayúscula clase. Saben que puedo poner las primeras letras así de la carpeta para moverme esa carpeta y le doy un tab. Entonces ese de ahí me va yendo de carpeta en carpeta, ¿no? Estoy en la carpeta clase 2 práctica. Le doy un segundo tab, me va hacia la clase 3 práctica, clase 3 teoría, clase 4 práctica y justamente es la que quiero llegar, ¿no? Entonces doy enter, ya estoy ubicado en esa carpeta. Acá me puedo asegurar que, que el archivo, bueno, el archivo puede poner un código acá, ¿no? Solamente para verificar, de verificación, que es una salida, print. Voy a colocar acá y coloco este, ya. Eso es lo que estoy colocando acá, ¿no?, en ejemplo 1. Entonces, para ejecutar este programa, lo que tengo que hacer es colocar Python, ejemplo, sería el ejemplo 1, ¿no? Borro esta de acá y coloco. Y me sale, ¿no? Lo que estoy colocando acá como una pequeña salida. ¿Ya? Es solamente como verificación, ¿no?, que estoy ejecutando todo bien. Ya. Entonces, en la primera línea, este es un caso de uso que lo voy a describir con un comentario, ¿no? Vamos a dejar un comentario acá. Perdón.
lo vamos a colocar como comentario y lo voy a transcribir nada más lo que está en la presentación, solamente para no estar yendo a la presentación y estar sacando toda la información. Vamos a colocar acá. Ya. Acá puede ser un comentario. A ver, déjeme ver si es que puedo hacerlo así, de esta manera. Ya. Yo puedo hacer todo el comentario con este comando. Cuando le doy Control Shift P, me salen las opciones en el Visual Studio Code y busco lo que dice Add Line Comment. Con eso me facilita para comentar todas las líneas de manera rápida, ¿no? Porque tengo que estar una por una, de repente no es tan efectivo. Entonces, con ese comando yo lo puedo comentar. Ya, vamos a copiarle todo el texto para tenerlo todos los requisitos, ¿no? Y no tener que ir al PowerPoint para verlo. Entonces, control V. Si quiero, entonces todo esto de acá va a ser datos de comentario, ¿no? No tiene nada que ver con el programa, solamente nos dice qué es lo que hace el programa, ¿no? Y la otra parte también, la última parte. Hasta acá nomás, porque ese es suficiente. Ya, todo esto de acá es comentario, ¿no? O sea, esto no se va a ejecutar ni nada, ¿no? Ya, listo. Como que nos sirve para ir leyendo, ¿no? Acá directamente en el código. Entonces voy a bajar un poco la pantalla para que se vea mejor. Y vamos leyendo lo que nos pide el programa, ¿no? Dice: el Ministerio de Salud busca evaluar el estado nutricional de anemia en niños menores. Se requiere un programa en Python que permita, uno, registrar pacientes. Ya. Lo que vamos a hacer, recuerdan que en las clases anteriores hemos hecho ya este tema de registrar pacientes, calcular algunos indicadores, pero ha sido sin el uso de funciones. Ya, entonces, como estamos ya en este tema ya de usar funciones, lo vamos a hacer con funciones. Vamos a crear funciones específicas para cada tarea, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice las funciones que debemos implementar. Primero es una función que se llama ingresar paciente. Ya, vamos a colocar esa función. ¿Cómo se va a definir una función? Recuerdan, las funciones se definen de esta manera. Coloco acá dos puntos y acá comienzo a programar, ¿no? Lo que va a ser la función, que se llama ingresar pacientes. Ya, eh, los datos del paciente que se van a tomar en cuenta va a ser el nombre, edad, peso, talla y hemoglobina. Ya, entonces de manera interna yo lo que voy a hacer, voy a crear un paciente así, primero con datos iniciales vacíos, ¿no? Porque que no tenga ningún dato ahí. Ya saben, ya esta estructura ya deben conocerlo, ya que este es un diccionario. Ya deben conocer. Desde la primera clase estamos tomando estos temas. Ya a estas instancias ya deben conocer qué es un diccionario, cómo se manejan los diccionarios, cómo se manipula esa información. Entonces, esta función que se llama ingresar pacientes, los datos cuando yo ejecute este programa ingresar pacientes, me va a pedir los datos por pantalla. Ya sabemos también cómo hacer los ingresos, ¿no? De datos por pantalla. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Primero, según los datos que me está pidiendo acá, ingresar pacientes, el nombre. Entonces voy a poner esto, ¿no? Input. Recuerdan que para solicitar datos desde la entrada del teclado lo podemos hacer con esta función. Entonces le voy a solicitar al usuario, al que está haciendo el uso del programa, le voy a poner ingrese nombre del paciente. Ya, dos puntos, colocamos esto, ¿ya? Ya, está bien, está ingresando. Ahí en ese momento cuando yo lo ejecute, ¿no? ¿Qué va a pasar?
solamente esta parte de acá me va a ejecutar, ¿no? Porque no le estoy ordenando nada que me haga, solamente voy a quitar esta parte de acá, que ese sí es una sentencia. El resto de acá es puro comentarios, ¿no? Eso no es como si no estuviera esta parte de acá, solamente es una descripción del programa, que es lo que va a hacer. Pero cuando ejecuto no me va a salir nada en pantalla porque ni siquiera estoy ejecutando la función. La, por eso es que en la clase del día miércoles les expliqué, una cosa es definir la función y otra cosa es ejecutar la función, ¿no? Acá hasta acá el momento estoy definiendo la función, pero no lo estoy ejecutando, no lo estoy usando para nada. Entonces, si yo me voy más abajo y llamo a la función, ahí recién me estaría ejecutando la función, ¿ya? Y la forma de llamar a la función es simplemente poniendo el nombre y los parámetros que te piden. En este caso, esta es una función sin parámetros, no me está pidiendo ningún parámetro, ¿ya? Porque los datos de esta función lo voy a pasar desde el teclado, los voy a ingresar desde el teclado, ¿ya? Entonces, si yo ejecuto esta parte de acá, me dice ingresa el nombre del paciente. O sea, viene el programa acá, llega la definición del programa, no me hace nada, ya con esto ya definió que va a existir una función que se llama ingresar paciente. Hasta ahí no me ejecuta nada. Llega a esta línea, la línea 37, y me ejecuta esta línea, la función que se llama ingresar paciente. ¿Y qué hace esa función? Simplemente te hace un input, ¿no? Te dice ingresa el nombre del paciente. Por eso es que se ha quedado estático ahí. Está esperando que yo ingrese datos. Entonces yo le pongo Miguel y al darle enter terminaría el programa porque simplemente es eso, ¿no? Y a las finales no me sirvió de nada ingresar el nombre del paciente, ¿no? Porque no ni siquiera le guardé en esa información, he guardado esa información. Entonces lo que tengo que hacer es acá, si he creado este dato que se llama paciente, le voy a guardar ahí, ¿no? Entonces voy a colocar paciente. Y recuerdan, para yo ponerle que me apunte a ese campo que se llama nombre, le voy a poner así, ¿no? Nombre. Y con eso ya estoy guardando el dato del paciente, por lo menos su nombre, ¿no? Ya estoy guardando. Entonces está guardando acá. Entonces ya ingresé el paciente. ¿Qué más nos pide como otro dato? Nos está pidiendo. Acá hay que poner un mensaje, ¿ya? Al final, ya, para que se vea toda la información que estoy ingresando. Entonces voy a poner print y voy a poner como una notificación, ¿no? Voy a poner el paciente sido son, y acá le voy a colocar así, ¿no? Para ver cómo me sale. Coloco esto y acá se coloca una F para que simplemente sea como un formatito. Ya. Entonces al ejecutar, eh, ya ingreso el nombre del paciente. Le voy a poner William, por ejemplo, ¿no? William. Y ahí me sale la notificación. El paciente ha sido ingresado correctamente y sus datos son. Se dan cuenta que tiene la estructura del diccionario, ¿no? Clave, valor. El nombre, como nombre tiene William. Solamente ingresado el nombre. Ya, inmediatamente yo ingreso el nombre del paciente, paso a la siguiente, ¿no? Que sería lo que me está pidiendo el programa, que es ingresar la edad. Ingresar la edad, ¿dónde está? Me pide edad en meses y el peso en kilogramos. Entonces, igual, entonces copio esto y acá en este campo edad voy a guardar su edad. Ingresar meses todavía, más claro, ¿no? Para que se vea la información. Luego va a venir el peso en kilogramos. Vamos a ingresar el peso en kilogramos. Ingresamos el peso en kilogramos.
kilogramos del paciente y la talla. La talla y qué más viene. Y la hemoglobina, ¿no? También. HB nomás le voy a poner ya. Para no estar. Entonces este era el peso, este era la talla y este era la hemoglobina, ¿no? Talla ¿en qué está? La talla en centímetros y la hemoglobina, bueno, la hemoglobina, las unidades es G por así, ¿no? G sobre DL, así, hemoglobina. Ya. Con esto me estaría cumpliendo, ¿no? Esta función, su rol, ¿no? Lo que tiene que hacer. Ya le estoy dando las instrucciones que debe hacer, realizar esta función que se llama ingresar paciente. Ya, entonces al ejecutarlo me va a pedir todos esos datos. Debería pedirme todos esos datos y almacenarlo en esa variable local que se llama paciente. El nombre del paciente, Juan, hay que ponerle. Meses 23, no, hay que darle, sí, 25 hay que darle edad en meses del paciente. El peso unos 260, 2.60, 2.60. La talla en centímetros del paciente hay que darle 60 porque es un niño, no parece que, si tiene 25 meses es un niño de 2 años. Entonces yo calculo que debe ser unos 60 centímetros más o menos la talla. La hemoglobina hay que darle 10 y me sale, ¿no? El paciente ha sido ingresado correctamente y sus datos son, y salen en este formato. Este formato es el formato que ya conocemos, que se llama una estructura que se llama diccionario, ¿no? En el diccionario siempre va a venir un campo y un valor, un campo y un valor, y ahí salen sus datos. ¿Ya? Entonces, con esto ya me está cumpliendo la primera parte que te dice eh, funciones a implementar que se llama ingresar paciente. ¿Ya? Tenemos esta función entonces. Ya. Eh, lo que vamos a hacer ahora, una vez registrado el paciente, acá hay un detalle. Si bien es cierto acá la información se está guardando, pero se guarda una variable con ámbito local, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que este es un ámbito local que no lo puedo fuera del programa, o sea, fuera de esta función no lo puedo sacar esos datos, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo print, justamente también en la clase anterior les expliqué cuál era la diferencia en los temas de ámbitos, cuál tiene un ámbito local y cuál tiene un ámbito global, ¿no? Miren, acá estoy declarando esta variable paciente, pero está dentro de esta función que se llama ingresar paciente. Y si hago esta parte de acá, no me va a reconocer. Si ingreso, nombre del paciente, le voy a dar Miguel, edad 25 kilogramos, eh, 1.7 y centímetros 60, hemoglobina 10. Se dan cuenta, ahí me va a tirar el error. Porque si bien es cierto, sí guardó hasta esta parte, sí la ha guardado, pero esta función, esta variable que se llama paciente, termina este proceso, este pequeño proceso de ingresar pacientes, y ya no me va a reconocer esa variable de pacientes. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Está bien, ya me registró. Entonces, como parte de la función, les dije la vez pasada que toda función
tiene sus ingresos y sus salidas. Sus ingresos vienen a ser sus parámetros de entrada y sus salidas van a ser los retornos que dan, ¿no? ¿Y cómo se hace un retorno? Eso se retorna con la palabra return. Porque de nada me serviría, ¿no? Porque guarda la información del paciente, pero después ya no lo puedo usar esa información. Entonces lo que hago acá es guardar o devolver ese valor al programa principal. Y ahora sí, si yo quiero saber los datos del paciente que he ingresado, entonces debo almacenar justamente, ¿no? Lo que me está devolviendo acá, tengo que almacenarlo en otra variable, que le voy a poner pass, así nada más. Ya, entonces lo que me devuelve acá se guarda acá y ahora sí lo puedo imprimir, ¿no? Lo puedo imprimir claro, con este nombre, porque lo estoy cambiando de nombre nada más, ¿ya? Pero es el dato que está acá, que se ha almacenado acá. Ya, entonces, una vez teniendo en cuenta esto, ya lo tengo, ¿no? El dato del paciente que se ha ingresado por teclado. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a calcular el índice de masa corporal. Entonces vamos a hacer otra función. Entonces para definir otra función tengo que hacerlo al mismo nivel que la que teníamos, ¿no? Que es ingresar paciente. Vamos a ingresar, entonces vamos a crear esta función que se llama calcular el índice de masa corporal, que va a ser así, ¿no? Listo. Dos puntos y me voy a diferencia de ingresar pacientes, esta sí me va a tener que usar parámetros, ¿no? Que te dice los parámetros que va a usar es el peso y la talla en centímetros. Entonces, si tengo el peso, voy a ingresar acá el peso, coma, la talla. Listo. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer con este peso y esta talla? Voy a calcular el índice de masa corporal, ¿no? ¿Y cómo es la fórmula de eso? ¿Recuerdan? Acá también voy a declarar una variable que se llame IMC, que es local, ¿no? Porque no, que le voy a poner 0.0, ¿ya? Que va a ser local, que cuando se calcule el valor de este índice de masa corporal voy a hacer lo mismo que arriba, ¿no? Voy a retornar ese valor. Ya, igual acá voy a poner IMC es igual al peso entre la talla CM. Ya, creo que esto lo habíamos puesto así al cuadrado, me parece, ¿no? Así, algo así, ¿no? Entonces se calcula de esta manera. Una vez que tengo este dato, lo voy a ya tengo este dato, lo voy a retornar, ¿no? Este dato, return IMC, porque digo de la misma manera me hace el cálculo, pero no me devuelve, ¿no? El valor. Ya tengo esas dos funciones. ¿Cómo lo puedo probar si es que está bien? Lo que voy a hacer es comunicar estas dos funciones, ¿ya? ¿Cómo voy a comunicar estas dos funciones? Yo primero, acá en mi programa, esta es la parte, digamos, principal. Acá solamente están las definiciones de mis funciones. Acá ya está la ejecución de las funciones. Ya, lo que voy a hacer acá, luego de ingresar al paciente, voy a llamar a esa función que se llame calcular el índice de masa corporal. Calcular el índice de masa corporal. Pero esta función no solamente se ejecuta así, ¿no? Tengo que pasar el peso y la talla. Y ahora, ¿de dónde voy a sacar el peso y la talla? Del dato anterior, que lo estoy almacenando en el dato pack, ¿no? Entonces digo así, el primer dato que me está pidiendo es el peso. Entonces, yo sé que acá si se van a esta parte de acá, este pack tiene, ¿no? El peso y la talla. Acá está el peso y su talla. Entonces, ¿cómo voy a enviarle este dato acá? Tengo que, ya saben, cómo puedo referenciar los datos, ¿no? de una variable. Tengo que sacar pass. Como este es un diccionario, entonces le voy a poner, yo quiero de ese pass, sácame el peso y, y luego me está pidiendo la talla. Entonces voy a
sacar también acá el par y la talla, sí, ya. Pero acá va a haber un problema, ya, que el peso, si se dan cuenta acá, cuando yo le he referenciado, cuando he mostrado los datos del paciente, me sale que el peso es 1.77 y la talla es 60, ya, pero está entre comillas simples, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que esté en comillas simples? Que lo va a tratar como cadena. Entonces, si yo lo estoy pasando acá como argumento acá el peso y la talla, cuando llegue a esta parte, que es una operación matemática, me va a tirar un error, porque lo estoy pasando cadenas, ¿no? Estoy pasando cadenas. Miren, yo quiero que comparen esto de acá, este dato de acá, lo voy a colocar acá como comentario, para que se den cuenta, ¿eh? Porque acá voy a hacer un cambio, ¿ya? Y justamente una clase pasada me hicieron esta consulta. ¿Por qué utilizo la transformación acá, no? Porque por defecto esta función input me va a traer los datos como cadena. Así ponga números. Así ponga números me va a traer como cadena y lo van a reconocer con estas dos comas, ¿no? Si es dos comas por más que sea un dato numérico es una cadena, ¿ya? Y por ejemplo, si yo quiero que el peso sea un dato numérico y exactamente como es un decimal, recuerdan que los tipos de datos que tenemos debo convertirlo esto a un float, ¿no? Para que me reconozca como decimal. Entonces acá también en la talla también va a ser un float porque es un decimal, ¿ya? La hemoglobina igualmente es un float. ¿Qué más? Bueno, la edad hay que dejarlo en entero por el momento, ¿no? ¿Ya? Entonces, por el momento lo voy a poner en un comentario. Quiere decir que esto no se va a ejecutar todavía, ¿ya? Solamente voy a imprimir los datos para ver cuál es la diferencia entre ponerlos, que me salga el dato entre comillas, que me va a salir como una cadena. Y si yo ejecuto nuevamente el programa, le digo Python ejemplo punto, le voy a poner Miguel también igual, edad 23, el peso le voy a poner 1.73 en kilogramos, ¿no? 3.20. La talla le voy a poner 1. No, este es 60 centímetros. Y la hemoglobina le voy a poner 10.3. Ya. Miren la diferencia, ¿no? Anteriormente, cuando yo mostraba los datos del paciente, me salía este peso y talla, pero el peso me salía entre comillas. Entonces, estaba considerado como una cadena, ¿no? A pesar que son números, y acá ya me sale sin comillas. Eso quiere decir que recién puedo decir que esto es numérico. Entonces, cuando yo le pase esos valores a la siguiente función, no me va a tirar un error, porque está trabajando con datos numéricos, ¿ya? Entonces, si es datos numéricos, sí me va a hacer el cálculo efectivo del índice de masa corporal. Entonces, voy a descomentar y lo vamos a probar. Ojo que acá también deberíamos poner una notificación, ¿no? Para indicar que se ha calculado, si no de otra manera, ¿cómo podríamos saber si es que ya se hizo cuál es el valor del índice de masa corporal si no le estamos mostrando al usuario? Entonces, acá voy a colocar esto, acá le voy a poner como ejemplo nada más. Es listo. Entonces ahí sí estoy llamando, ¿no? Los datos que saco de esta variable ingresar paciente lo estoy pasando a la siguiente función, que se llama calcular índice de masa corporal, y al final nuevamente muestro los datos del paciente, ¿no? Ya, a ver, ejecutamos el programa, le decimos
Juana le ponemos. Nombre del paciente, la edad en meses hay que darle 24, el peso hay que darle 3.2, talla del paciente hay que darle 56 centímetros y la hemoglobina hay que darle 9.8, ¿ya? Y exactamente ahí sí me salen los datos correctos, ¿no? Primero lo que he ejecutado de ingresar pacientes, me dice el paciente ha sido ingresado correctamente, sus datos son, me salen los datos, el peso y la talla en formato numérico y me calcula el índice de masa corporal que es 0.000 ya. Hasta ahí entonces está cumpliendo todo el programa, ¿no? Y esta parte se ha hecho para demostrar cómo usar una función y ese retorno se usa como entrada para la siguiente función, ¿no? Entonces, lo que se está tratando acá es dividir, ¿no? Dividir todo un programa complejo en pequeñas funciones y esas funciones te te hacen un sistema más completo. Y de eso se trata también la programación, ¿no? Ese es el parte que se conoce el paradigma divide y vencerás, ¿no? Que se trata de dividir en pequeñas partes que funcionen bien y estas pequeñas partes se comunican y forman ya un todo más grande, más robusto, ¿no? La siguiente función que vamos a hacer es la clasificación de la desnutrición, ¿ya? Ya, vamos a clasificar entonces la desnutrición con una función igual. Voy a colocar esto acá, def. Esta función, ¿qué parámetros tiene? El índice de masa corporal y la edad en meses. Igual, entonces acá voy a poner el índice de masa corporal, que si se dan cuenta, este dato va a venir de la función anterior que se llama calcular índice de masa corporal, ¿no? Índice de masa corporal, entonces, y la edad en meses. Y tenemos la edad en meses y la edad en meses. Ya. ¿Cómo se clasifica la desnutrición? Acá nos da las condiciones, ¿no? Acá nos da rangos. Si es menor que el índice de masa corporal es menor que 14, me sale desnutrición severa. Entre 14 y 16, desnutrición moderada. 16 y 18, riesgo de desnutrición. Y si es mayor o igual que 18, normal. Sacamos entonces la desnutrición acá. Acá le voy a poner estas condiciones. Esta parte son estructuras de control que ya lo conocemos. Una de las estructuras de control se llama el if, ¿no? Ya, entonces yo quiero decir, acá he puesto dos. Si pongo índice de masa corporal, el IMC, la primera condición que me dice, ¿no? La primera condición es menor que 14. Si se cumple esto, que es menor que 14, entonces voy a crear también acá una variable temporal con ámbito local, entonces que se llame clasificación para guardar, ¿no? Ese dato que por defecto le voy a poner normal, ya, para no. Entonces acá voy a poner dos puntos. Ya, si se cumple esta condición que el índice de masa corporal es menor que 14, la clasificación le voy a asignar. La clasificación que le voy a asignar es desnutrición severa. Desnutrición severa. ¿Ya? Ahora, luego de esta condición, si no se cumple, le voy a dar así el if. Este es en caso de que no se cumpla la primera condición, paso a la otra condición, ¿no? Que se llama el if. Paso a la otra condición que se llama que está entre 14 y 16. Había una manera de cómo ponerlo así como un intervalo, ¿no? Que es IMC menor que 16 y mayor o igual que 14. Ya, así lo vamos a considerar. Entonces acá le ponemos, si se cumple este caso, le voy a poner que la clasificación sea
sea igual a lo que nos pide arriba, ¿no? Que es desnutrición moderada. Ahora sigo a la siguiente condición. Puedo copiarlo acá, ¿no? Nada más, y puedo cambiar nada más las condiciones, que es acá, que es entre 16 y 18. 16 y 18. Le doy una clasificación, riesgo de desnutrición. Copio esto de acá y cambio nada más, ¿no? Voy sacando esto y vamos a la siguiente. El otro es normal. Ya la última condición es cuando es mayor o igual que 18. Lo voy a poner así nada más, mayor o igual que 18. Y acá le voy a poner normal. Te lo voy a colocar así en este formato normal. Coloco esta condición. Listo. Entonces con esto ya me está sacando la clasificación. Último dato. Acá tengo que hacer una notificación, ¿no? Para mostrar que igual voy a hacer una notificación y un retorno también. Voy a poner un retorno y le voy a poner la clasificación, ¿no? Para también tener ese dato. Y también le voy a poner acá una notificación para que se sepa, ¿no? Que el paciente le voy a poner tiene una clasificación. Le voy a poner tiene de desnutrición. Desnutrición. Y envío este dato que se llama clasificación. Ya. Entonces con eso ya tenemos las tres funciones que estamos planteando. La siguiente va a ser la clasificación de la anemia y por último mostramos el reporte. Ya. Entonces si se dan cuenta, las funciones nos sirven para eso también, ¿no? Estamos dividiendo como pequeños pasos para hacer el programa un poco más grande, ¿no? Ya. Entonces tengo esto, lo que para usar esta función clasificar desnutrición, si yo coloco acá el siguiente paso, acá voy a llamar a la función clasificar desnutrición, me va a pedir como parámetros el índice de masa corporal y la edad en meses. Ahora, el índice de masa corporal directamente no lo tengo, ¿no? Lo tengo, pero en un paso anterior, que lo que me ha hecho es la función calcular índice de masa corporal. Entonces tengo que consumir ese dato que me está retornando la función anterior, que es esta, calcular índice de masa corporal. Y lo voy a colocar como nombre IMC, ¿no? Entonces con esto es lo que le estoy diciendo. De calcular el índice de masa corporal con este peso y esta talla que estoy dando, almacénamelo en esta variable IMC, para que luego esta variable IMC lo pueda pasar a la siguiente función, ¿no? Que me está pidiendo como el índice de masa corporal. Entonces acá lo voy a poner IMC, coma, y la edad en meses. La edad en meses, ¿de dónde lo saco ahora? La edad en meses está guardada en esta variable que se llama paciente, ¿no? Al momento de registrar, ahí he guardado los datos de la edad, ¿no? Que está acá, paciente edad, si se dan cuenta. Entonces, de la misma manera acá lo voy a referenciar. Digo, acá voy a colocar edad. Y con eso ya me ejecutaría, ¿no? El programa, ¿no? Se dan cuenta, ingreso a los pacientes, calculo el índice de masa corporal, clasifico su desnutrición. Ya por último estoy mostrando los datos del paciente, pero cada función me está mostrando en pantalla, ¿no? Los datos que calcula. Ya, entonces hacemos eso, vamos a ejecutar
el programa. Uy, y me sale un error. A ver, identifiquemos dónde está el error. Dice, clasificar desnutrición, se esperaba 2 puntos, dice. Cuando ven este expected quiere decir que se esperaba. Ahora la línea te dice la línea 49. Si tenemos el Visual Studio Code o cualquier editor de código, te va a salir a su parte izquierda el número de línea. Entonces si nos vamos a la línea que nos especifica acá, línea 49, acá lo vemos, línea 49, acá está con el puntero. En esta línea me dice que se esperaba 2 puntos, ¿ya? Te da acá los 2 puntos. Entonces acá nos falta colocar los 2 puntos, porque si no, no estaría correcto la definición de la función. Entonces, esos errores se llaman errores en tiempo de compilación, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ejecutando, nos va a saltar los errores que estamos cometiendo en el programa antes de que se ejecute el programa, ¿ya? Porque ni siquiera se ha ejecutado el programa ahí. Y hay otros errores que son en tiempo de ejecución, ya cuando ya está en ejecución el programa. Entonces, tienen que diferenciar esos dos tipos de errores que se van a encontrar. Ya. Otra forma también de ubicar dónde está el error, cuando ustedes ejecutan acá le sale, ¿no? Le doy clic, control clic y me va a llevar exactamente a la línea donde está. Ya. Eso es con la práctica, ya lo van aprendiendo ya esa parte, ¿no? Y va a ser bien común que ustedes cuando ya se dediquen a lo que es programación, ya es común ya cómo encontrar las líneas donde se encuentran los errores y esto. Es algo básico que se tiene que saber. Ya. Entonces cuando vamos a ejecutar el programa, dice, vamos a ingresar el nombre del paciente, le voy a poner Paola, por ejemplo. La edad le voy a poner 28. El peso le voy a poner, ¿cuánto? 15 kilogramos, a ver. La talla en centímetros le voy a poner 65. Y la hemoglobina le voy a poner 12. Ya. A ver, la primera función me ejecutó, dice, el paciente ha sido ingresado correctamente y sus datos, me salen todos sus datos, correcto. El índice de masa corporal se calculó, el paciente tiene una clasificación de desnutrición severa, me sale, ¿no? Miren, ya esos han sido solamente datos al azar, ¿no? Ya. Entonces con estos datos ya estoy eh, utilizando todo lo que son funciones. Miren. Estamos usando funciones y cómo utilizar los datos que nos retornan las funciones, ¿no? Para encadenar información, procesamiento que hace cada función. Ya, ya hemos clasificado la anemia. ¿Qué otra función nos pide? Dice calcular el índice de masa o calcular la desnutrición. Clasificar la anemia nos falta, ¿no? Hemos clasificado la desnutrición, ahora vamos a crear otra función para lo que es clasificar la anemia. Y para clasificar la anemia vamos a necesitar, ¿qué datos se necesita para clasificar la anemia? La edad y la hemoglobina, ¿no? Entonces digo, miren, yo voy a usar también esta misma variable clasificación. ¿Y por qué no se va a mezclar con la otra variable? Porque como les mencioné, si bien es cierto, yo le puedo poner de nombre así, clasificación, no va a ser la misma variable que la de arriba, ¿no? Porque son en distintos ámbitos. Es parte de, o sea, yo puedo reutilizar los nombres de las variables cuantas veces quiera, sino que se van a ejecutar en distintos ámbitos. Entonces no me va a causar problemas, ¿ya? Porque si bien es cierto acá le he puesto clasificación, pero este es para la desnutrición. Ahora voy a hacer la misma variable, pero no va a ser para la desnutrición, va a ser en este caso para la anemia. Igual, voy a colocar normal primero y luego voy a poner las condiciones que me calculen cuál es la clasificación de acuerdo a la anemia, ¿no? Para la anemia, ¿qué necesito? El dato de, arriba está, el enunciado está, la hemoglobina y la edad en meses. Entonces voy a colocar acá, edad en meses, colocamos, y la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, voy a colocar acá.
colocamos acá la hemoglobina. Listo. Entonces, en función de estos datos, me da las condiciones que voy a darle, ¿no? La clasificación, acá está. Nos vamos a esta parte, dice, si es menor o igual que 11, tiene anemia. Si es mayor o igual que 11, normal. Una condición sencilla nada más, ¿no? Siendo otros casos más realistas, incluso en la clase pasada, estaba por hacer esta parte. Si se dan cuenta, para calcular las anemias, si nos vamos a esta parte de la vez pasada, tengo esta parte de acá, ¿no? Es la fórmula correcta de cómo calculamos la hemoglobina primero, de acuerdo a al intervalo de altura que tienen, en la que nos encontramos. Entonces ahí necesitaríamos otro dato, ¿no? Otro parámetro. Necesitaríamos la altitud en metros sobre el nivel del mar. Ya, pero acá simplemente como es una cuestión explicativa nada más, ya tenemos que hacerlo. De repente, a ver, más adelante ya lo hacemos ya un caso más realista, ya con todo lo que es la altura para calcular la hemoglobina ajustada y con eso se determina si tiene o no tiene anemia, ¿no? Ya lo hacemos un poco más realista quizás, ¿no? Pero vamos acá. Entonces acá simplemente vamos a comparar estos dos estados, estos dos valores. Si es menor que 11, tiene anemia, y si es mayor que 11, va a tener el normal, ¿ya? Entonces, colocamos esto, clasificación. No, acá es anemia. Ya está. Entonces con esto estoy dando la clasificación de anemia. Igual vamos a hacer una notificación y luego lo retornamos el valor, ¿no? Colocamos esto. Listo. El paciente tiene una clasificación de, de anemia, le vamos a poner así. Y le ponemos como dato la clasificación que le estamos sacando. Listo. Se dan cuenta que aquí hay un dato que está de más, que es la edad, ¿no? Nos está pidiendo la edad, pero para clasificar la anemia no la hemos usado, ¿no? Entonces, para ejecutar entonces de esta manera, si yo le voy a poner acá, luego de clasificar la instrucción, puedo ejecutar clasificación de anemia. Tengo que pasarle el dato de la hemoglobina y la edad, pero con la edad no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, de repente por ahí, por ese lado está mal planteado, ¿no? Entonces yo lo puedo quitar, o si no, obedezco también a lo que me está pidiendo el programa y le paso la edad, ¿no? Aunque internamente esta función clasificar anemia no lo use para nada, bueno, hay que hacer lo que nos pasa, ¿no? Entonces acá paso la hemoglobina. Para pasar la hemoglobina está dentro de los datos del paciente, está acá, ¿no? Le he puesto como campo HB. Entonces coloco esto. Y el segundo dato va a ser la edad que le tengo arriba, ¿no? Entonces coloco esto y con eso ya terminaría esta parte
todo lo que nos está pidiendo, ¿no? Luego hacemos una prueba y luego lo generamos ya. Actualmente está generando un solo paciente. Luego nos damos una pausa de 5 minutos y lo hacemos a ver brevemente ya el registro para varios pacientes y con ese terminaríamos el caso. Ya, entonces voy a hacer ahorita la prueba y que no haya ningún problema. Es el nombre del paciente. Vamos, Alex. La edad hay que darle 27 años, 27 meses. El peso hay que darle 14. La talla hay que darle 56. La hemoglobina hay que darle 10, hay que darle. Y me sale, ¿no? Dice, el paciente ha sido registrado, estos son sus datos, el índice de masa corporal, tiene esto, tiene una clasificación de nutrición severa y lo que es anemia, tiene anemia, ¿no? Tiene como anemia. Ya, entonces hasta ahí, si tienen alguna consulta, les escucho. A ver, vamos a poner si tienen alguna consulta. Si no, esperamos unos 5 minutos y nos vamos a la siguiente parte, que simplemente lo haríamos ya para varios pacientes. Ya vamos a ver si es que nos alcanza el tiempo para hacer como una especie de menú y lo ejecutamos también quiero hacer una prueba ejecutándolo también el programa en el Lidle, ya en el Lidle, ya para que haya también un poco de variedad por esa parte. Y regresamos entonces unos 5 minutos y nos vamos a la segunda parte y la última parte. ¿Ya? Vayan haciendo sus preguntas. Si tienen algunas consultas, lo escriben en el chat. Y si no, ya les espero en la siguiente parte para que se tomen la palabra y puedan también hacer consultas.
el medicamento. Aquí simplemente para que sigan mandando la doctora. Tenemos todo el colocan mi no está dentro del servicio. Así es la segunda diferencia. Aquí te va porque tiene que fallar. Hay rayos, lo ve. Eso ya no se está. Directo acá, pues. No, pues
Bien, entonces continuamos ya con la última parte. Les voy a mostrar, según lo que nos piden acá, parte del reto es que usemos, ¿dónde está? Que tenemos que usar, a ver, acá está. No, que ya no le hemos copiado. Ya, probar con 5 pacientes y generar un reporte final. Ya. Tenemos que hacer el uso de listas y diccionarios, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Rápidamente nada más. Ya. Entonces, este es el programa principal, ¿no? Entonces, ah, hasta acá solamente estamos usando un solo paciente. Entonces, para usar varios pacientes vamos a crear una variable que se llame pacientes, pacientes con S, ¿no? Para decir que son varios y lo vamos a generar como si fuera una lista, ¿no? Y dentro de estos pacientes vamos a ingresar los 5 pacientes que nos piden, ¿no? Y esos 5 pacientes luego lo vamos a mostrar un reporte final de todos los pacientes, ¿ya? Entonces, si tengo acá un paciente y quiero hacerlo para 5 pacientes, lo puedo hacer de esta manera, no lo puedo hacer en bucle, que sea así, ¿no? Voy a implementar acá una especie de contador, una variable que empiece en 0 y a medida que vamos ingresando pacientes se vaya aumentando, ¿ya? O también lo puedo hacer así mejor. Vamos a hacerlo con esto. A ver, está bien, mejor con esto nomás. Ya. Tenemos esta variable que me va a funcionar como un contador. Se me va a decir, cuando ingrese un paciente va a haber, esta variable va a estar en 1. Ingreso 2 pacientes, se va a sumar uno más, ¿no? Y así va a funcionar entonces esta variable. Entonces yo voy a poner acá esta condición, mientras que con sea menor o igual que 4, ya para ingresar 4 pacientes, acá le voy a poner 2 puntos y esta parte de acá va a ser parte de este while. Entonces, si no atengo a la regla de la indentación, esto tiene que estar dentro, ¿no? Todo este bloque tiene que estar dentro de este while para que se ejecute, ¿no? Dentro de este while. Entonces digo, entonces me vas a ingresar los 4 pacientes. Ingreso a los 4 pacientes y acá le voy a colocar un aumentar, ¿no? Porque si le dejo acá, ¿cuál va a ser la lógica? La variable contador es igual a 0. Va a entrar acá, ingreso el paciente, llega hasta acá, va a regresar acá, pero como no he cambiado esta variable, va a seguir con 0, ¿no? 0 menor o igual que 4 y va a ir dando vueltas. Se va a generar lo que conocemos como bucle. Un bucle quiere decir que va a haber una repetición que nunca va a terminar, porque esta variable nunca cambia. Siempre va a ser 0 menor o igual que 4, 0 menor o igual que 4, 0 menor o igual que 4, ¿no? Entonces se va a repetir de manera infinita. Lo que sí puedo hacer es cambiar, ¿no? Que en cada bucle ingreso un paciente, entonces voy a contabilizar. Voy a poner que con sea igual a con más 1. Con esto estoy asegurándome que terminado de ingresar el paciente, de calcular su índice de masa corporal, su desnutrición y su anemia, quiera decir que estoy agregando un paciente adicional, ¿no? Estoy agregando un paciente, ¿ya? Entonces con eso sí me va a ingresar 5 pacientes, pero no lo estoy guardando en esta variable pacientes, ¿no? Que es la que yo quiero. Entonces el paso anterior a este debo guardar esta variable, digo pacientes punto y se acuerdan la función que tengo que agregar que tengo que poner para que me agregue, se llama append, ¿no? De tal manera que me almacene, me guarde esta información de este paciente, ¿no? En esta lista de pacientes, si no, ¿cómo lo voy a ver? ¿Ya?
Entonces de esta manera sí me está ingresando los 4 pacientes, ¿no? Lo comprobamos. Acá luego del while lo voy a poner ya print para que me muestre todos los pacientes que hemos ingresado. Y ese sería como el reporte final. Sino de qué manera me aseguro o puedo validar que en realidad se ingresaron 4 pacientes. 5 pacientes se van a ingresar, ¿no? Porque estoy incluyendo desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4. Si cuento desde el 0 me van a ingresar los 5 pacientes. Y eso es lo que el problema me está diciendo. Entonces, ingreso esto, digo primero va a ser Miguel, ya. La edad del paciente en meses va a ser 25, el peso va a ser 16, la talla va a ser 45, este va a ser 12, y ahí me va el segundo paciente, ¿no? O sea, ya terminó un bucle, se va al siguiente, que es... Entonces acá el nombre del paciente va a ser Eduardo. La edad va a ser 26, el peso va a ser 12, la talla va a ser 45 y la hemoglobina va a ser 10. ¿Ya? El paciente se ha ingresado correctamente, ¿no? El tercer paciente va a ser 45. No, el nombre del paciente va a ser María. La edad va a ser 27. El peso va a ser 24, 18. La talla del paciente va a ser 45. La hemoglobina va a ser 17. Ya vamos, ¿cuántos pacientes llevamos? 3, ¿no? 3. Entonces este debe ser el cuarto y luego el último. ¿Ya? Jorge, le vamos a poner esto, Jorge. 15. A ver, entonces este sería el último, que será Litman. Edad 18. Listo. Entonces con esto ya me estaría comprobando que estoy ingresando los 5 pacientes, ¿no? Uno es Miguel, el otro es Eduardo, María, Jorge y Litman. Entonces con eso ya estaríamos registrando los 5 pacientes, ¿no? Acá hay un detalle. Si se dan cuenta, hay un dato que no estamos guardando, ¿no? Si bien es cierto, sí se calculó dentro de cada función, ¿no? Por ejemplo, el índice de masa corporal, pero no me está sacando en el reporte final, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ha sido un uso interno de la función y le hemos pasado de función a función, pero no le hemos almacenado en esta variable pack, ¿no? Que es la que al final se va a guardar, ¿no? Las variables que están dentro acá, esta por ejemplo paciente, también es interna, entonces deberíamos guardarla para que en el reporte final me aparezca, ¿no? También su clasificación de su índice de masa corporal, su desnutrición y su anemia. ¿Cómo haríamos esta parte de acá? Si ya tengo la referencia en PAC, guardo esos datos, ¿no? Debería guardarlos, ¿no? Por ejemplo, acá, una vez que he calculado el índice de masa corporal, debo guardarlo en esa variable. Lo voy a guardar así, PAC. Le voy a colocar IMC y le voy a poner el valor, ¿no? Que justamente he calculado. Para que me guarde todo, porque acá no me está guardando el índice de masa corporal, ¿no? De nada me sirvió al final para el reporte porque no lo ha almacenado ese dato. Entonces ese pasadito nada más faltaría acá, ¿no? Que lo colocaría así.
La desnutrición sería, hay que ponerle clasificación de desnutrición, le voy a poner. Y este va a ser igual al dato que me está jalando de acá, ¿no? Pero no lo estoy usando para nada. Entonces acá le voy a poner des, le voy a poner así como dato, y esto lo almaceno en des. ¿Ya? Y de la anemia igual, para la anemia iría lo mismo. Y esto lo guardo acá, anemia. Listo. Entonces ahí recién, pero este sería clasificación de anemia, no de nutrición, sería de anemia. Si lo ejecutamos entonces el programa por última vez, ya debe almacenarme todo, ¿no? Porque estoy guardando ya en toda esa lista. Ojo que este dato de acá de pacientes se va a almacenar mientras se ejecute el programa, ¿no? Porque es temporal, se guarda en memoria RAM, ¿no? Ya después, ya cuando tengamos clases más avanzadas, vamos a ver base de datos, ya. Esto ya se guarda en una base de datos ya más comunes, ¿no? SQL Server, por ahí, ¿no? Un Postgres, ya. Ya eso lo vamos a tomar ya cuando tengamos que ver ya la conectividad base de datos. Ya, le voy a ejecutar el programa, entonces digo nombre del paciente, digo voy a poner edad del paciente 23, el peso le voy a poner 17, 32, hemoglobina 18. Ya el segundo paciente va a ser edad 12 kilogramos, 6 centímetros, 12, y la hemoglobina 8. Otro paciente va a ser, el nombre del paciente va a ser el peso que sea, la talla, y acá le podemos poner 8 también. El último es Lorenza le voy a poner ya 27 kilogramos, centímetros 1. No, centímetros 29, 13. El último paciente, Miguel, el paciente 29, peso en kilogramos 18, talla 13. Listo. Entonces con esto ya miren, cuando ya saco el reporte, imprimo todos los pacientes. Vemos los cinco pacientes, ¿no? Pero ahora sí está completo, ¿no? Ahora me sale el índice de masa corporal, la clasificación de desnutrición severa en el primer caso, si tiene anemia normal, el segundo paciente es Juan, edad, ya sale con los datos que habíamos calculado, ¿no? Que es el índice de masa corporal y la clasificación de anemia, ¿no? Entonces, eso sería todo el problema de hoy día, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, y si no, ya sería todo por hoy. Igualmente ya lo estamos subiendo. Por ahí me estaban preguntando si referentes al aula virtual, ya les pasé también el enlace. Ya ahí está el enlace para que suban al aula virtual. He tenido un inconveniente con la clase pasada. He estado estuve grabándola, pero al parecer no se grabó completo. Entonces pienso que voy a hacer un pequeño video en reemplazo de esa clase.
Esta vez sí me he preparado un poco más, ya le he puesto le he grabado de dos maneras. Ahorita se está grabando de dos maneras diferentes para asegurarme y no tener problemas. Entonces esta clase igual si lo voy a subir al aula virtual, ya lo van revisando. Ya, si no tienen ninguna consulta, entonces esto sería todo por mi parte. Nos vemos la siguiente clase, que es la próxima semana, donde ya vamos a ver programación orientada a objetos con clases y ya se le está comunicando, ¿eh? Gracias. Luego.